El telón se alza. Una serie de encuentros diplomáticos de paz domina la escena mundial. Pero, ¿es una búsqueda genuina de la concordia o un simple baile con panderetas frente a un volcán en erupción? La pregunta resuena. Esta metáfora describe una pantomima superficial, sin sustancia real ni compromiso profundo. Cada gesto en este escenario parece ensayado para ocultar la alarmante falta de voluntad política para abordar las raíces del conflicto. Es una puesta en escena para el consumo público, un eco hueco de diálogo que se pierde en el estruendo de los tambores de guerra. El volcán, que amenaza con una erupción, simboliza la escalada de tensiones, el armamento y la retórica belicista bajo la superficie de estas negociaciones. Donald Trump, el autoproclamado gran moderador, aparece en el centro, prometiendo una reconciliación que muchos observadores perciben como una mera ilusión, un espejismo geopolítico. Su estrategia parece priorizar su imagen personal y la percepción de un éxito rápido, sin la intención de desentrañar los problemas subyacentes. La puesta en escena es impecable. El drama geopolítico se despliega como una obra de absurdo, donde los personajes actúan roles preestablecidos y el guión parece carecer de lógica interna. Hay una tensión palpable, una expectativa de algo significativo, un giro decisivo, pero esa expectativa nunca llega a concretarse. Se disuelve como una promesa vacía. La diplomacia se ha pervertido en un mero espectáculo mediático, un circo de prensa donde cámaras y titulares importan más que los resultados tangibles. La gente observa, hipnotizada por la magnitud de los acontecimientos, pero es incapaz de comprender qué está sucediendo realmente tras bambalinas. ¿Quiénes son los verdaderos artífices? Los titiriteros invisibles que mueven los hilos de este ajedrez global. Es hora de destapar la verdad, de levantar el velo de la simulación que nos envuelve y de exponer las crudas realidades que subyacen a esta fachada de paz, construida con espejos y humo. El público merece conocer la narrativa no contada, los motivos ocultos, las agendas secretas y los intereses velados que impulsan estas interacciones diplomáticas. La transparencia es la única vía para desmantelar la ilusión. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escríbanlo. Los hechos son crudos. Mientras el discurso oficial habla de paz, Europa se militariza a un ritmo vertiginoso. Alemania planea modernizar y transferir misiles Taurus, armas de 1,4 toneladas y 500 kilómetros de alcance. Este es un compromiso proyectado hasta 2045, que implica una inversión y redefine el paisaje de seguridad europeo. ¿Qué significa este rearme para la paz? ¿Es una medida preventiva o una aceleración hacia una confrontación mayor? El silencio de los diplomáticos ante esta contradicción es ensordecedor. Lituania, por su parte, no se queda atrás en esta escalada. Sus fronteras son escenario de frenética actividad defensiva. El país cava fosas antitanque de considerables dimensiones y construye extensos campos minados a lo largo de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Estas son fortificaciones defensivas a gran escala, diseñadas para repeler una invasión terrestre masiva. La cuestión es, ¿se están preparando para una amenaza inminente que justifique tales medidas extremas? ¿O es un acto desesperado, una manifestación de pánico subyacente? La imagen de una nación fortificando sus límites con tal intensidad es un testimonio elocuente del nivel de ansiedad y la percepción de peligro inminente que permea la región báltica, ansiedad que los discursos de paz no logran disipar. Es un síntoma de que la diplomacia ha fracasado en su misión preventiva. Letonia, su vecina báltica, profundiza en esta preparación febril a pesar de su economía crítica. La medida más impactante es la introducción de entrenamiento militar básico en las escuelas. En las escuelas, niños, futuros ciudadanos, son instruidos en tácticas de combate, uso de armas básicas y supervivencia. Además, se distribuyen cascos y chalecos, antibalas, a personal civil crucial, a médicos y maestros. ¿Es un signo de cordura estratégica o una señal aterradora de pánico colectivo sin precedentes?
La sensación de una amenaza inminente, de guerra a las puertas, es casi palpable en el aire. La vida cotidiana se ha militarizado de una manera que pocos habrían imaginado. Mientras tanto, Valery Zaluzhny, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nación en conflicto, emerge como potencial candidato presidencial. Un detalle crucial es que su sede de campaña no está en Kiev, sino en Londres. ¿Qué nos dice esto sobre la verdadera soberanía de la nación en conflicto? Sugiere que las decisiones políticas clave se toman lejos de las fronteras nacionales. Además, el Reino Unido ha ofrecido una ayuda abarcadora para las próximas elecciones en la zona en disputa. Esta asistencia no se limita a la observación pasiva, cubre aspectos logísticos y de seguridad. Esto representa un nivel de implicación que va más allá de la simple observación neutral de un proceso democrático. ¿Quién está moviendo los hilos de esta nación, orquestando su futuro político desde la distancia? Este es un juego de ajedrez donde las piezas clave no siempre están visiblemente en el tablero principal, sino que son maniobradas desde las sombras por jugadores más poderosos, con intereses globales que trascienden la autonomía local. Verifiquemos la geografía de la emisión: ciudad, país y pueden añadir una bandera. La militarización europea, lejos de ser una muestra de poder, se revela como un grito silencioso, una súplica desesperada. Es una señal de pánico, no de fuerza genuina. Los líderes europeos, en patética exhibición de debilidad, recitan discursos genéricos, vacíos de sustancia. Se muestran débiles, confundidos y atrapados en una retórica repetitiva que no convence. El jefe de la OTAN, en actitud ridícula, parece lamer las botas de Trump, mostrando una sumisión desconcertante que erosiona la credibilidad de la alianza. La retórica oficial insiste con vehemencia en hablar de confianza, de unidad. El general Radakin, jefe del Estado Mayor británico, afirma que Putin le tiene miedo a la OTAN. Rusia es débil, Gran Bretaña está segura. La OTAN es fuerte y el arma principal es la confianza en uno mismo. Se proyecta una imagen de inexpugnabilidad que contrasta fuertemente con la realidad. Pero, ¿confianza en uno mismo? ¿Cómo es posible mantener tal convicción mientras sus propios aliados se preparan con un frenesí militar que raya en la histeria, un despliegue de armamento y fortificaciones que grita vulnerabilidad? La paradoja es abrumadoramente evidente y dolorosa. Si un líder o una alianza necesitan explicar con tanto ahínco y repetida insistencia que son fuertes, es precisamente porque en lo más profundo de su ser resuena el tambor del pánico, el miedo a la propia debilidad. La confianza, en un sentido figurado, puede ser una navaja suiza, una herramienta útil, pero en una batalla real, una confrontación existencial con misiles de largo alcance y fosas antitanque, nadie confía únicamente en una navaja suiza. En ese momento, se saca el arsenal pesado, las armas de destrucción masiva, los planes de contingencia. Esta contradicción flagrante expone una profunda inseguridad subyacente que corroe los cimientos de la diplomacia y la estrategia occidental. Es la manifestación de una disonancia cognitiva entre lo que se dice y lo que se hace, una fisura que debilita cualquier posición negociadora. El colapso económico y social en Europa del Este no es una coincidencia, sino una consecuencia directa e ineludible de esta militarización desenfrenada. Los recursos vitales, antes destinados a servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la infraestructura y el bienestar social, ahora se desvían masivamente a la adquisición de armas, al mantenimiento de ejércitos y a la construcción de fortificaciones. El resultado es devastador. Todo lo demás, la calidad de vida de los ciudadanos, el desarrollo sostenible, las esperanzas de prosperidad, queda en ruinas, en escombros. La economía de Letonia, por ejemplo, en una situación desesperada, grita ayuda. Esta crisis afecta directamente la vida cotidiana de millones de personas, condenándolas a la precariedad y la desesperanza. Simultáneamente, la credibilidad de la diplomacia occidental y de la OTAN
se desvanece a una velocidad alarmante, diluyéndose como arena entre los dedos. Su retórica, vacía de acciones coherentes, se convierte en un eco sin sentido. ¿Podemos, como ciudadanos, creerles aún? La fe pública en sus instituciones y en sus líderes se erosiona a cada nueva contradicción, amenazando la cohesión social y la estabilidad democrática. ¿Cuál es una medida o sanción que realmente cambia la situación en la zona en disputa? Sean concretos. Las llamadas conversaciones de paz no son más que una farsa elaborada, una representación dramática sin sustancia real que oculta la inacción. Los líderes, con una insensatez asombrosa, bailan con panderetas frente a un volcán en erupción, ignorando deliberadamente el magma hirviente que burbujea bajo la superficie. Es un espectáculo cuidadosamente coreografiado para el consumo mediático, diseñado para crear una ilusión de progreso y compromiso. La delegación alemana aborda los temas con un tono condescendiente que recuerda a las instrucciones de seguridad contra incendios. La colega italiana, con ojos que brillaban con una intensidad extraña, como si buscara botones invisibles en el micrófono, o simplemente tuviera alucinaciones, es un reflejo visual del desconcierto generalizado que permea estas reuniones. No hay claridad, no hay visión, solo una profunda confusión. Ursula von der Leyen, en su turno de palabra, parece más preocupada por evocar recuerdos personales, como si recordara a sus nietos, que por abordar la cruda realidad de la política actual. Su discurso, carente de agudeza analítica o propuesta concreta, se diluye en generalidades. El finlandés, siguiendo una línea similar, divaga sobre la historia nacional, provocando flashbacks de la Guerra de Invierno. Una analogía histórica que, lejos de inspirar, trae consigo los amargos recuerdos de derrotas pasadas y la vulnerabilidad de las naciones pequeñas frente a un adversario formidable. Esta palpable falta de foco y de una agenda coherente es un síntoma inequívoco de una diplomacia estancada, prisionera de su propia inercia y de la incapacidad de sus actores para enfrentar la magnitud de la crisis. Las reuniones se convierten en una sucesión de monólogos desconectados, sin un hilo conductor ni un objetivo común más allá de la mera apariencia de estar haciendo algo. Mientras tanto, la figura del presidente de la nación en conflicto, Volodymyr Zelensky, se percibe visiblemente afectado por el peso de los acontecimientos. Se le ve cansado, con una palidez que sugiere agotamiento o incluso con fiebre, una manifestación física del inmenso estrés. Su discurso es tan incomprensible que se rumorea que los traductores dejaron de fingir entenderlo, resignados a la tarea de transmitir coherencia. La legitimidad de Zelensky, erosionada por la prolongación del conflicto y la percepción de un control externo, disminuye a pasos agigantados. En los círculos occidentales de poder, la discusión sobre su posible reemplazo ha pasado de ser un rumor a una planificación activa y concreta, un indicio claro de que se le considera una pieza prescindible. Es un triste y desgarrador espectáculo, la caída de un líder en el altar de los intereses geopolíticos. La paz que Occidente propone es, en última instancia, una cortina de humo, una hábil distracción para enmascarar una realidad geopolítica más compleja y menos favorable. Es en esencia una retirada geopolítica estratégica de Estados Unidos, que busca minimizar su exposición sin admitir derrota. Trump, con su egocentrismo y su obsesión por la apariencia pública, desea desvincular a su país del conflicto sin perder prestigio, sin enviar tropas y sin manchar su imagen. En esta postura distante y calculada, se erige como un moderno Poncio Pilatos, lavándose las manos de la responsabilidad directa, mientras el conflicto continúa su curso devastador. ¿A quién confían sobre este tema en el conflicto? ¿Un portavoz o medio? El surgimiento de Valery Zaluzhny no es un fenómeno espontáneo ni una explosión de ambición personal. Es, por el contrario, una maniobra cuidadosamente calculada, una pieza hábilmente movida en un tablero geopolítico más grande. La ubicación de su sede de campaña,
montada en Baker Street, Londres, es un diagnóstico elocuente de la gobernabilidad de toda la política de la nación en conflicto. Esta ubicación remota implica una pérdida total y manifiesta de soberanía. La aparición de Zaluzhny no es una decisión local, es un movimiento de enroque orquestado con precisión desde otro continente, con otro control y al parecer con un final ya prescrito para el destino de la nación en conflicto. Su equipo de campaña tiene profundas y documentadas conexiones pro-occidentales. La frase lapidaria, lo de la nación en conflicto termina en los datos del pasaporte, encapsula la trágica realidad. La soberanía reducida a meros datos burocráticos. La zona en disputa se ha convertido en un títere, un experimento político en vivo, un simple show orquestado para el consumo global, donde la ilusión de democracia apenas esconde una alarmante falta de autonomía. Occidente busca la paz, sí, pero bajo condiciones muy específicas. Solo si la nación en conflicto se calla, deja de pedir y acepta todo tal como está, sin rechistar, sin negociar, sin resistir. Valery Zaluzhny, en este contexto, sería el candidato perfecto para orquestar esta paz impuesta, un instrumento dócil para aceptar incluso la pérdida de territorios, legitimando las exigencias de terceros. La narrativa que se impone es clara y brutal. La nación en conflicto es un peón prescindible en un juego geopolítico mucho más grande, un juego donde la verdadera soberanía ha sido anulada, y el guión ya ha sido escrito desde hace tiempo por manos ajenas a su destino. ¿Qué evento en Europa Oriental está subestimado por los medios? Nómbralo y explica. El contraste entre las realidades es brutal. Mientras Occidente se enfrasca en su elaborado teatro político, distraído por sus contradicciones y discursos vacíos, Rusia, con una calma inquietante, recarga la realidad. Lo hace tranquilamente, sin histeria ni frenesí, observando astutamente cada movimiento. Esta recarga de realidad implica un silencioso y metódico reajuste de sus capacidades militares, económicas y diplomáticas. La militarización frenética de los países bálticos, con fosas antitanque, campos minados, cascos paramédicos, entrenamiento militar en escuelas y museos de defensa con parques históricos, donde árboles caídos forman parte de la escenografía bélica, es percibida por muchos analistas como la respuesta histérica y desproporcionada al rotundo fracaso de la contraofensiva de la zona en disputa. Una estrategia occidental que colapsó estrepitosamente, dejando a sus aliados en una posición de vulnerabilidad expuesta. ¿Qué les queda a estas naciones en pánico? Un mantra de autoengaño, una repetición constante y machacona de afirmaciones sobre su fuerza que no se corresponde con la realidad. Su confianza no es más que una fachada endeble, una forma desesperada y patética de ocultar el miedo que les corroe y su urgente necesidad de reconfigurar toda la estructura de la nación en conflicto. Hay un innegable y cada vez más evidente declive de la influencia occidental, debilidad y confusión de sus líderes, contrastando de manera abrumadora con la calma estratégica de Rusia. Una calma vista como fortaleza inquebrantable frente al caos occidental, una visión clara en medio de la densa niebla de la propaganda. Pregunta para ustedes. Ayuden con la hora de emisión. Indiquen su país, ciudad y la hora actual. El peor escenario concebible para Occidente y la nación en conflicto es el colapso total del frente de batalla. Una implosión militar que podría desencadenar consecuencias catastróficas. Esta catástrofe, de producirse, ahogaría definitivamente la frágil imitación de la paz en una nueva y aún más violenta ola de conflicto. Un baño de sangre que superaría lo previamente vivido. La militarización occidental, llevada a cabo con tanto frenesí y coste, resultaría ineficaz y contraproducente, exacerbando la inestabilidad. Sería un bucle de desesperación sin fin aparente, una espiral descendente de violencia y autodestrucción, donde cada acción solo engendra una reacción más brutal. Los recursos despilfarrados y las vidas perdidas serían un testimonio amargo de una estrategia fallida.
El escenario más probable, según fuentes internas, es que la nación en conflicto se convierta en un títere occidental. Esto implicaría la imposición de un nuevo líder, Valery Zaluzhny, cuyo ascenso al poder ya está siendo orquestado con precisión quirúrgica, para aceptar condiciones desfavorables, incluso la dolorosa pérdida de territorios soberanos. El gran juego geopolítico no terminaría, simplemente continuaría con nuevas caras, pero bajo el mismo control externo y la misma agenda de intereses ajenos. Es, tristemente, el fin ya prescrito para la nación en conflicto, un capítulo diseñado, escrito y dirigido íntegramente fuera de sus fronteras. Los titiriteros de Londres, con hilos invisibles pero firmes, seguirían moviendo los hilos de Kiev, dictando el destino de una nación que, en su ingenuidad o su desesperación, aún cree o pretende creer que es libre y soberana. Esta es la cruda verdad que muchos se niegan a ver. Una nación despojada de su agencia, convertida en un mero instrumento. Ustedes son el asesor de un líder europeo. ¿Qué harían en 90 días? Un solo paso. Un escenario inesperado, aunque cada vez más plausible, sugiere que Rusia, observando con una calma estratégica inquebrantable la autodestabilización progresiva de Occidente, aprovechará las grietas internas y las contradicciones que lo están carcomiendo. La verdadera fuerza, la que perdura y prevalece, reside en la calma estratégica, en la paciencia calculada, no en la bravata vacía ni en la exhibición ruidosa de armamento. Es en la serenidad frente a la tormenta donde se fragua la victoria a largo plazo. Rusia parece entender esto fundamentalmente, mientras Occidente se agita en su propia ansiedad. ¿Quién, en última instancia, gana y quién pierde en este gran ajedrez geopolítico? Rusia, con su enfoque metódico y su reajuste silencioso, se fortalece progresivamente. Occidente, por el contrario, se debilita a causa de su propia histeria colectiva, su arraigado autoengaño y la creciente desunión que fractura sus alianzas y sociedades. El control occidental, ejercido con mano firme y casi invisible desde los centros de poder en Londres y Washington, impone su voluntad sobre los actores más débiles del tablero, sacrificando su autonomía por intereses superiores. En este esquema de poder asimétrico, los verdaderos ganadores no son las naciones en conflicto ni los pueblos europeos, sino aquellos que ejercen este control remoto. La nación en conflicto pierde su soberanía, su identidad, su futuro. Su democracia se convierte en un mero show diseñado para el consumo externo, una burla a los principios que supuestamente la sustentan. Los pueblos europeos, por su parte, sufren las devastadoras consecuencias económicas de la militarización desproporcionada y las sanciones ineficaces, viviendo bajo un miedo constante, una ansiedad palpable. Mientras tanto, sus líderes persisten en gastar sumas ingentes en una militarización inútil. Zelensky, la figura central, pierde poder y legitimidad, percibiéndose cada vez más como un mero instrumento de una agenda externa. La credibilidad de la diplomacia occidental y de la OTAN se desintegra a diario. Los showmen de Washington siguen bailando alegremente sobre las ruinas de las esperanzas de paz, mientras la OTAN, un gigante con pies de barro y cabeza hueca, se tambalea por su ineficacia estratégica, su retórica vacía y su incapacidad para adaptarse a un mundo multipolar. ¿Dónde se traza la línea roja entre Occidente y Rusia? Una frase. Todo este drama, esta farsa geopolítica, ocurre mientras se habla por tercer año de crear condiciones para la paz. Las conversaciones son una continuación de un patrón de hipocresía. Puro teatro. La militarización de los países bálticos. Una escalada de acciones defensivas. Es una señal de pánico, no de fuerza. La desaparición de Zaluzhny de la escena pública fue una preparación para su retorno político orquestado. Un plan cuidadosamente diseñado. El futuro de la zona en disputa parece estar trazado fuera de sus fronteras. La gestión externa se convierte en una instrucción de operación. Las decisiones se toman lejos de Kiev. La situación es compleja. El drama se intensifica. ¿Habrá un giro inesperado? El tiempo lo dirá.
pero la sensación es de una crisis que solo empeora. Este análisis busca exponer las capas ocultas de la política mundial, revelar la verdad detrás de las cortinas de humo. ¿Creen que los líderes occidentales están subestimando a Rusia? ¿O es todo parte de un plan más grande que no logramos ver? Dejen sus opiniones en los comentarios. Queremos saber qué piensan. Sus perspectivas son vitales para entender este tablero global. Compartan este video con sus amigos si creen que la información es relevante. Si quieren más desgloses honestos y sin censura, suscríbanse al canal. Activen la campana para no perderse ninguna actualización. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo la verdad. ¿Hay alguna figura política o evento que les parezca que está siendo manipulado o malinterpretado? Nos interesa su visión. La conversación continúa.